Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas, por si alguien se lo pregunta, son unos auriculares que me han regalado que vienen con esta peculiar caja y la verdad está bastante guay, pero bueno, no está tan guay como en este caso los videojuegos que se van a lanzar esta semana, porque los hay y parece que muy buenos. Esta semana va a ser una semana complicada si queréis estar al día en el mundo de los videojuegos, así que lo primero de todo es poner un poco en situación los principales títulos que llegan a lo largo de las próximas horas y de hecho también ver los análisis que se han publicado acerca de uno de los principales, Silent Hill F. Antes de empezar este vídeo pues básicamente se ha estado publicando todo y bueno, pues he tenido tiempo de leer unos cuantos y sacar unas conclusiones bastante positivas acerca de lo nuevo de Konami. También tenemos que hablar sobre lo que también tenemos esta semana, eventos de videojuegos, y no pocos, todo se ha dicho, aparte de una última hora acerca de Ghost of Yotei. Quedaros por aquí. Empezamos el repaso a los videojuegos que llegan durante las próximas horas y más concretamente a partir de mañana con este que ahora mismo estáis viendo en pantalla, Baby Steps. Se trata de un título que tendré disponible para PC y para PlayStation 5, pero de momento seguimos sin tener ningún precio ni la posibilidad de hacer reservas, cosa la cual en lo personal me inquieta un poco. La idea del videojuego es bastante simpática y graciosa. Es un título donde manejamos a un personaje que es un vago de la vida, básicamente no sale de casa para nada y cuando lo tiene que hacer pues básicamente tiene que aprender incluso a andar por todas partes y es parte del encanto del videojuego, superar diferentes niveles, superar diferentes lugares, moviendo las piernas como buenamente puedas y teniendo en cuenta que en cualquier momento te puedes caer. Es una propuesta que ya se ha planteado en otros videojuegos donde manejas el típico personaje torpe y que acaba generando situaciones bastante graciosas. Veremos a ver qué tal sale este. Pero por otra parte, también vamos a poder disfrutar dentro de muy poquito de Sonic Racing. Ya lo podéis hacer mediante el acceso anticipado en realidad. Se trata de un videojuego de carreras del universo Sonic que estará disponible técnicamente hablando el próximo día 25 de septiembre. Un título pues que nos propone lo de siempre, carreras frenéticas, mucho barullo en pantalla y por supuesto un mogollón de modificadores para ir digamos entorpeciendo el avance de tus rivales, aunque ellos van a intentar hacer exactamente lo mismo contigo. Un título que tiene sus modos para un solo jugador y también la modalidad multijugador que espero que en esta ocasión le sepan dar mejor mantenimiento y que dentro de un par de meses ya pues no nos encontremos con la situación de que no haya nadie jugando el videojuego. Eso espero que lo cuiden bastante. En principio tenemos un plantel de personajes bastante amplio y con el paso del tiempo seguirán añadiendo personajes de manera gratuita más allá de los que hay de pago en todas las plataformas. Pero el plato fuerte de esta semana, para mí, en mi valoración personal, es Silent Hill F. Ese videojuego también llegará durante el día 25. No llegará a todas las plataformas porque, por ejemplo, de lanzamiento no estará en Nintendo Switch. Sí lo hará en PlayStation 5, Xbox Series y también el mundo del PC. Recuerden ustedes que la versión de Xbox te vale en digital tanto para videoconsola como para PC. Ok. Y bueno, precio de lanzamiento 80 pavos. Si alguno se estará preguntando si vale la pena o no. Pues bueno, según los análisis de prensa parece que sí. Lo que he estado leyendo esta mañana acerca del videojuego básicamente es que nos va a ofrecer una experiencia puramente de Silent Hill. Es decir, vamos a vivir esa experiencia de terror inmersivo donde sientes que tu personaje está completamente a merced de una situación que le sobrepasa, por supuesto con una serie de resolución de puzzles y momentos de acción que van a dar por algo de variedad a cada una de las situaciones y que obviamente te va a hacer retorcerte la cabeza en un universo que también han recreado de una manera estupenda. No solamente he leído de parte de la prensa
que la recreación visual sea buena, con efectos ambientales como la niebla, con un buen apartado artístico en lo que son las casas, ambientación en los años 60 de Japón, sino que también a nivel de efectos de sonido y de banda sonora se siente que estás en Silent Hill, se siente que realmente estás dentro de ese universo, solo que en otro pueblo completamente distinto, que ya veremos cuál es la conexión que tienen. Incluso de estos análisis he leído que bajo este motor gráfico, el Unreal 5, no hay básicamente problemas técnicos, aunque alguna ha acabado señalando en este caso a la PlayStation 5 Pro con algún que otro problema adicional, pero en fin, fuera de eso parece que el videojuego ha salido bien optimizado y hay gente a la que eso sí no le ha terminado de convencer el tramo final. Dicen que a lo mejor tiene demasiada acción y que han tomado algunas decisiones en la construcción de ciertos puzzles que no son, digamos, lo mejor que ha tenido la franquicia, pero que por lo demás sentirás que estás dentro de un buen videojuego de esta saga, y la verdad se agradece. Después de tanto tiempo Silent Hill merecía un buen videojuego, una nueva entrega que realmente estuviera a la altura de la licencia y de lo, digamos, atractiva que ha resultado siempre. Es cierto que no es una saga que se haya vendido demasiado con el paso del tiempo, aunque el resurgir que tuvo el pasado año con Silent Hill 2 Remake creo que fue un buen punto de partida para tomar como referencia de qué es lo que tienes que hacer con los próximos videojuegos de la saga. En este caso sí que es cierto que han cumplido un poco mejor con el nivel comercial, te han sabido vender el videojuego como lo que es y te han sabido meter por los ojos la esencia de lo que significa estar en un videojuego de Silent Hill. Eso no pasó con Silent Hill 2 Remake, que es lo que critiqué tanto en este canal, que el videojuego casi no lo vendían más como un título de acción y disparos que como un videojuego de terror y supervivencia psicológico, que es al fin y al cabo en lo que consiste esto. Y sí, puedes tener acción y disparos. En este videojuego, de hecho, nos comentan que hay bastante acción en determinados momentos, que quizá pues hubieran omitido esa mecánica de combate extra y demás, pero que aun así el videojuego funciona bien. Puedes tener eso, pero al público tienes que saber venderle lo que son estos videojuegos. Videojuegos donde sobre todo prima la angustia de lo difícil que puedes llegar a tener las cosas, lo desprotegida que está tu protagonista en este caso. Y bueno, pues como digo, en las próximas horas con el acceso anticipado, mañana mismo ya podréis empezar a jugarlo a partir de la medianoche, salvo que viváis en Nueva Zelanda, con lo cual un poquito antes. Pero señores, cuidado con el delirio que nos llega el próximo 26 de septiembre, porque no solamente es que sea un día en el que aquí un servidor cumple años, sino que es que además nos van a regalar hasta 5 videojuegos muy interesantes, empezando por el que estáis viendo en pantalla ahora mismo, Hotel Barcelona, un título que estará disponible para PC, para Xbox Series y para PlayStation 5, un título de acción y plataformas en 2 dimensiones, clásico videojuego tradicional de enfrentamiento contra diferentes jefes, enemigos y por supuesto también de ir superando diferentes etapas haciéndote cada vez más fuerte y recogiendo pues diferentes elementos que te van a ayudar en tu aventura. Aunque aquí se mezclan varios géneros, hay momentos en los que vas a vivir situaciones de géneros completamente distintos dentro del mundo de los videojuegos. Es uno de los títulos que yo más espero para esta semana y en realidad para incluso todo este mes. Seguramente es uno de los grandes tapados, pero bueno, ojalá que acabe saliendo bien y pueda daros impresiones. Pero ojo, porque ese mismo día, el 26, vamos a tener también la llegada de Hades 2. Un título que estará disponible de lanzamiento para PC, para Nintendo Switch y también con su versión nativa para Nintendo Switch 2. Más adelante llegará una versión en formato físico que saldrá más cara para dicha plataforma y el año que viene posiblemente lo tengamos para PlayStation y Xbox. Pero el caso es que el videojuego llega ya. Y por cierto, podemos estar posiblemente ante un competidor muy importante para Silksong como videojuego independiente del año. No estoy diciendo ninguna locura, el primer Hades fue el videojuego independiente del año, e incluso estuvo nominado a Juego del Año, y no porque no hiciera méritos, por supuesto el resto ya es cuestión de gustos, pero era un juego impresionantemente bien diseñado. De hecho acaba de entrar en el Game Pass por si alguien está interesado y lo tenéis disponible en todas las plataformas a precio reducido. La secuela pues entiendo que estará por lo menos al nivel.
nivel. Ese día 26, de hecho, va a ser un día de muchos regresos, como por ejemplo Pac-Man World Re-Pac 2. Será pues un recopilatorio de títulos que en este caso nos llevan una experiencia de plataformas en 3 dimensiones. Títulos clásicos de la etapa de la primera Xbox, de la PlayStation 2 o de la GameCube, que regresan pues con una mejor imagen, con una remasterización que, si bien es cierto no es la más grande del mundo, es lo suficientemente buena como para que el videojuego esté de vuelta. Además, lo más interesante es que lo hará pues para básicamente todas las plataformas de consola y el mundo del PC. Seguramente cuando tenga tiempo regrese a este mundillo. Por otra parte, tenemos también el regreso de Atelier, con la entrega llamada Atelier Wrestleriana, un título que en este caso se extrae del mundo del universo Atelier, sobre todo dedicado a los teléfonos móviles. Ojo, no quiero decir que esto sea un videojuego de teléfonos móviles. Sale para PlayStation 5, para Nintendo Switch y también para PC. Solo que bebe de ese juego que de hecho creo que es completamente gratuito, y a partir de ahí pues han creado este título. Ok, el videojuego pues tiene los cánones habituales de esta licencia, de esta franquicia, con la búsqueda de muchos coleccionables, objetos, batallas en real, rol RPG japonés, como siempre. Y por otra parte, ese mismo día 26 es la fecha de lanzamiento oficial del nuevo FIFA, ahora licencia conocida como eSports FC 26, un título que de hecho ya podéis jugar en acceso anticipado si habéis comprado la edición más cara de todas. Pero también os recuerdo que si sois suscriptores de Game Pass Ultimate o si estáis también en el EA Play, podéis acceder a este videojuego 10 horas completamente gratuitas, a distribuir como quieras, no hace falta que las juegues seguidas, por eso no te preocupes. Y en fin, así podrás echar un vistazo y ver si esta temporada te vale la pena o no. Recuerdo que este videojuego, con todos sus componentes, multiplataforma. De locos, lo digo ya. Esta semana vamos a ver cómo la abarcamos, pero por cierto, esta semana no solamente es que tengamos lanzamientos, sino que también vamos a tener eventos, los cuales comentaremos a continuación, y obviamente también el análisis de Ghost of Yotei, el nuevo videojuego de PlayStation. Se lanza dentro de 2 semanas, concretamente el día 2 de octubre. Por el canal, tan pronto pueda, pues os iré trayendo el análisis de un título que veremos a ver si sale tan bueno como la primera entrega, como Ghost of Tsushima. En este caso, los análisis de este videojuego se publicarán durante el próximo día 25. Ese día, no sé muy bien a qué hora, creo que será sobre las 4 de la tarde aproximadamente, tendremos el vistazo que haya tenido la prensa del videojuego a lo largo de estos días. Espero análisis bastante positivos acerca de este videojuego, pero en fin, detalles adicionales que tengo que comentar acerca de este. Por ejemplo, el videojuego se viene comentando que va a ser una producción muy similar a la primera, en términos de la inversión que han puesto, 60 millones de dólares. Ese es el presupuesto que se ha establecido para la secuela de Ghost of Tsushima. Y debo decir que hay demasiada gente sorprendida con esto y empiezan a pensar que el videojuego pues no va a ser tan grande. A ver, si Ghost of Tsushima salió muy bueno con una producción de 60 millones, pues en este, que no han tenido que hacer, por ejemplo, un sistema de combate desde cero, como si fue en aquella ocasión, puedan haber ahorrado un montón de costes, es decir, puede haber salido muy bien o incluso mejor en ese sentido, habiendo hecho la misma inversión. También tenéis que tener en cuenta que Sucker Punch, el estudio que desarrolla este videojuego, no es un estudio tan grande dentro de PlayStation, está considerado un estudio mediano dentro de la compañía. De hecho, muchas veces les han preguntado si podían estar trabajando en otra de sus viejas licencias y ellos han respondido que no, que ellos solamente con lo que tienen pueden trabajar en un videojuego a la vez y ya está. Por eso no acaba saliendo tan caro el videojuego de base. Aunque también os digo, el presupuesto de un videojuego no determina su calidad. Kingdom Come Deliverance 2, el videojuego con el mejor mundo abierto reactivo que he visto yo en la historia, en toda mi vida, costó 40 millones de dólares. Eso también tenéis que tenerlo presente. El videojuego se ve de puñetero escándalo y tiene un nivel de inmersión que pocas veces he visto en esta industria. Es un videojuego maravilloso, de lo mejor del año básicamente. Así que, lo dicho, no miren ustedes tanto lo que es el presupuesto de un videojuego, porque al final es lo bien que lo sepas hacer. Hay videojuegos que te valen 200 millones y son una porquería completamente aburrida. Así que démosle tiempo a esta gente. Yo entiendo que quizá el videojuego va a ser muy conservador, como cuando pasas de un Forza Horizon 4
a un Forza Horizon 5. La idea es que siga siendo igual de divertido y que mejores en ciertos detalles y ciertos aspectos, pero que la base pues se sienta relativamente similar, o por ejemplo de un Zelda a otro mismamente, pero bueno, ya lo comentaremos. A modo de recordatorio, esta semana en cuanto a eventos la cosa, como he dicho antes, va a estar muy movida. Dentro de muy poco, posiblemente entre hoy y mañana, tengamos noticias acerca de un evento precisamente de PlayStation, un evento donde se nos tendría que mostrar pues ese videojuego de Wolverine y también pues algún otro de los títulos que tienen previstos para los próximos meses. Pero bueno, eso, repito, que se debe de confirmar dentro de muy poco, así lo ha comentado Nate The Hate. Información generalmente confiable la suya. Por otra parte, recuerden ustedes que empezará la Tokyo Game Show, un evento de videojuegos que tendrá lugar a lo largo de diferentes días. El 24 particularmente está el evento de Capcom, el 25 pues tendremos el evento inaugural y luego el de Xbox, donde seguramente nos presenten el Forza Horizon 6 entre otros videojuegos, y de ahí en adelante pues habrá muchas más cositas que iremos comentando por el canal y alguna que otra retransmisión que por supuesto no nos vamos a perder. Como digo, la semana está muy guapa tanto en lanzamientos como en contenido de videojuegos. Ojalá, repito, que todo salga bien y que tengamos grandísimas noticias. Para cerrar vamos a ir con una curiosidad, y tranquilidad, no es sobre alimentación y salud, es precisamente sobre videojuegos, particularmente sobre Silksong, un título que se ha lanzado, pues ya sabéis, hace muy poquito y que de hecho pues ha gozado de una grandísima popularidad. El medio IGN, a la par con otra empresa que se encargan de hacer encuestas y este tipo de cosas, ha hecho pues esta estimación que estáis viendo en pantalla. ¿Dónde están la mayoría de jugadores de Hollow Knight Silksong? Pues están en Nintendo Switch, tanto en la primera como en la segunda videoconsola. Esta gente representa casi un 30%, 29,7%. La que le sigue es Xbox, particularmente con un 23,9% de jugadores. Se debe a que el videojuego está en Game Pass. Aquí se habla de jugadores, no de ventas. Eso tenéis que tenerlo presente. Luego sigue PlayStation con un 22% de los jugadores totales. Luego sigue el mundo del PC con un 16,6%. Y luego el mundo de los PCs de mano, es decir, los dispositivos portátiles como la Steam Deck, por ejemplo. Estos representan el 7,8%. Es un porcentaje que ha crecido bastante, aunque es un poco de trampa, porque eso en realidad también es PC, también es mundo del PC. Así que en realidad el PC tendría que estar en el segundo puesto, con más del 24% de la audiencia de este videojuego. Son datos, como digo, para que veáis un poco cómo se mueve la industria, los jugadores y dónde está situado cada uno, como curiosidad, por si os interesa. Pero bueno, ¿dónde juguéis vosotros a Silksong y a qué videojuego de esta semana vais a enfrentaros? Porque son unos cuantos. Pero bueno, caja de comentarios para todo lo que serían vuestras opiniones y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.